Soy el padre Juan Manuel Rodríguez de la Rosa. Soy de vocación tardía, pues me ordené sacerdote el 12 de octubre del año 2007, con 51 años. Me ordené en la diócesis de Getafe y en la actualidad estoy de capellán en una residencia de mayores en Alcobendas, en la diócesis de Madrid. Pues mira, la llamada vocacional del Señor a mi vida puede ser un ejemplo para otros jóvenes o mayores que se planteen la vocación al sacerdocio, también para la vocación a la vida religiosa, pero también para los laicos que quieran conocer cuál es la voluntad de Dios en su vida. Yo resumiría que la voluntad de Dios se hizo manifiesta al cabo, creo yo, de unos 30 años. Y a lo largo de esos 30 años, el Señor me fue guiando, aun cuando yo no lo sabía. Yo pensaba que era quien gobernaba mi vida, pensaba que tomaba yo las decisiones en el curso de mi vida. Pero ahora comprendo que fue el Señor quien me estuvo guiando a través de lo que denomino los impulsos de Dios. Y aun sin yo ser consciente de esos impulsos, yo los fui siguiendo. Y el Señor hizo su obra poco a poco hasta que vio que era el momento de ya manifestarme la vocación, la llamada. En esos impulsos, ¿qué hice yo? Pues vivir mi vida, formarme humanamente, intelectualmente y por supuesto espiritualmente. Esa, digamos, carrera hacia la vocación sacerdotal la considero yo en el momento en que ingreso en la Escuela Naval Militar de Marina en Pontevedra, antes de cumplir los 21 años como guardia marina del Cuerpo General de la Armada. Yo estoy en la Marina durante 14 años, soy oficial de la Armada, piloto naval. Y después de 14 años es cuando se manifiesta ese otro impulso decisivo en mi vida, que es dejar la Marina. Fue un impulso realmente grande, porque yo, aun cuando sentía la necesidad de irme, no entendía por qué, ya que la Armada fue la gran ilusión de mi vida. Pero ese impulso, ese deseo era tan fuerte que no hubo duda en mí en que tenía que dejarla. En esos momentos en España había una gran efervescencia de la aviación civil. Hacían falta pilotos y yo era piloto naval, tenía el título de piloto comercial, así que pido la excedencia en la Armada y dejo la Armada. Pero además la dejo, fíjate, con todas las consecuencias, ya que he perdido todos los derechos económicos y derechos, pues, como retirado. O sea que ahora mi pasado en la Armada está, como digamos, como si no existiera, ¿no? Sin ningún derecho. Pero yo aún así, sabiendo esto, di el paso. Entonces dejo la Marina, yo estaba en la base naval de Rota, en Cádiz, vengo a Madrid y empiezo a volar en líneas aéreas. Y aquí se produce un nuevo impulso de Dios importante, y es el inicio de mis estudios de teología. Yo tenía interés, cuando vine a Madrid, cuando dejo ya la Marina, empiezo a volar, interés en estudiar Derecho. Ya había hecho primero en Cádiz, en Rota, en Cádiz. Y mi idea es seguir Derecho en la UNED, a distancia. Y curiosamente, cuando hago la solicitud, me dicen que no hay plazas, algo muy extraño. Y entonces yo, convencido de este deseo de hacer Derecho, pienso en aplazar mis estudios para el año siguiente. Pues sin embargo me quedó en mí un rescoldo de estudiar, yo quería hacer algo. Y por casualidad, bueno, entre comillas, porque nada es casualidad, veo en la prensa que se anuncian estudios de teología para posgraduados, o sea, para gente que tenga títulos universitarios. Entonces ya termino los 5 años seguidos de teología, después hago Derecho Canónico, hago los cursos de doctorado y empiezo la tesis doctoral. Hasta que yo mismo pues me quedé pues muy asombrado de no entender por qué tanta profundidad en teología cuando yo pues era piloto. Entonces me encuentro en esa tesitura de no saber, de no entender por qué tanto interés. Así que desisto en la tesis doctoral y sigo volando. Pero pronto hay un nuevo cambio, como un nuevo impulso del Señor, y es que mi compañía cierra. En el año 2001 me quedo en el paro, no son tiempos buenos para los pilotos, en España no puedo trabajar, e intento irme a Oriente Medio o a Europa, a volar o carga aérea o pasajeros o aerotaxi, pero no puede ser. Entonces ya desisto de volar
también fue extraño que yo desistiera de volar. Y lo que hago es invierto mis pequeños ahorros en una pequeña empresa de informática con un socio. E inicio pues una nueva vida, ya con 40 y tantos años, 45 años, una vida empresarial de la que yo no sabía nada. Me aventuro y claro, fue un fracaso. Estuve unos 4 años, hasta el año 2005, perdí todo el dinero que invertí. Era de informática, yo no conocía nada, intenté hacer cursos, incluso me matriculé en la Universidad de Ingeniería Informática, fui unos meses, pero yo vi que ya era todo absurdo. El negocio había fracasado, yo ya con 49 años no entendía ya mi vida, ¿no? Y en esa tesitura en que yo me encontraba, ya el Señor ya había preparado todo. Yo ya no veía futuro en mi vida, ya te digo, sin dinero, negocio fracasado, 49 años, ya sin poder volar, tampoco tenía ilusiones por volar. Y es cuando ya el momento llega de la vocación, de la llamada definitiva. En esos días, me acuerdo que había un compañero mío, sacerdote en casa, y tenía que ir a Getafe a hablar con el rector. Y me pidió que por favor que yo le llevara. Y le digo, oye, pues te llevo, ya más, mírate, ya que te llevo, voy a hablar con el rector. Y le voy a contar cierta inquietud que tengo yo al sacerdocio. A ver qué él me dice. Y así fue todo. O sea, yo voy a Getafe, llevo a mi amigo, él me presenta al rector, hablo con él, él ve mi caso, me acoge estupendamente, no pone ningún problema, dice que entre ya en el seminario y así es como yo ya vi con claridad la vocación sacerdotal. Eso fue, digamos, ya la llamada clara del Señor. El Señor me estaba llamando durante muchos años y ahí fue la llamada clara. ¿Por qué tuve que llegar a eso? Porque quizá yo no daba el paso. Yo no daba el paso, entonces el Señor me tuvo que llevar a un camino sin salida, donde ya dije yo, Señor, efectivamente me estás llamando muchos años y ya tengo que dar el paso. Mira, Carlos, un sacerdote es, como fueron los discípulos, un discípulo llamado por el Señor. Es decir, es un siervo inútil que es sacado de la comunidad para ser solo de Dios. El sacerdote es solo de Dios, solo para Dios. Y desde Dios también para la comunidad. Pero es esencialmente para Dios. Es un elegido, un ungido, un discípulo elegido por el Señor. ¿Y qué debe ser? Pues fíjate a lo que estamos llamados los sacerdotes, pues a reproducir en nuestra vida la vida de Cristo, a hacer lo que hizo el Señor en la tierra, a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué debemos ser? Pues otros Cristos, frase muy usada, pero cuya profundización nos hace temblar a los sacerdotes y también a los fieles, porque solo podremos ser otros Cristos cuando, a ejemplo de nuestra Santísima Madre, anulemos nuestra voluntad humana por la voluntad divina. Que eso fue lo que hizo el Señor. Toda su voluntad era la voluntad del Padre. Y así es la Santísima Virgen. Toda ella es de Dios. Entonces, ¿y eso cómo se materializa en la vida del sacerdote? Siendo fiel al magisterio, fiel a la tradición de la Iglesia, fiel a la palabra de Dios, fiel a la verdad de Dios, sin nunca anteponer criterios personales. Y así es el camino que debe seguir el sacerdote para ser un sacerdote santo. La misión fundamental del sacerdote, Carlos, es hacer la voluntad de Dios en el santo sacrificio de la misa, que es la columna que sostiene a la Iglesia, que es el fuego que calienta y alumbra e ilumina a la Iglesia. Y esa es la misión del sacerdote, su santo sacrificio diariamente, haciendo la voluntad de Dios y transmitir la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque en el sacrificio de la misa y en la palabra de Dios está la salvación del mundo y de las almas. Con la Santa Misa pedimos por la Iglesia, por el mundo, por los pecadores, por la conversión de los pecadores. Con la palabra llevamos la verdad de Cristo, la verdad de Dios al mundo. Somos testigos de Dios en el mundo. Somos otros Cristos en el mundo para fermentar ese mundo, para transformarlo, porque el mundo tal como está, Carlos, no es como Dios lo creó. Luego, esa es nuestra misión. El santo sacrificio de la misa, la palabra de Dios, ser testigos de Cristo en el mundo. Pues mira, Carlos, muy importante esta pregunta. Fíjate, cuando yo me ordeno de diácono, recuerdo mi primera Santa Misa, en la que yo como diácono participo, y tengo un recuerdo tremendo del momento de la Sagrada Comunión. Todos comulgaron de pie y en la mano. Ninguno prácticamente de los fieles comulgó en la mano según las normas de la Iglesia. Pero es más, lo que me dejó con una herida en el corazón tremendo fue que varios fieles pusieron la mano con el móvil en la mano y con las llaves de casa. Claro, aquello fue una experiencia tremenda. Comprendí que la santidad con que yo quería vivir el sacerdocio, la Santa Misa, se enfrentaba a un choque tremendo con la realidad de la Iglesia. O sea, tanto mi año de diácono como mis dos primeros años de sacerdocio, fue eso, como una confrontación entre lo que yo deseaba vivir o lo que yo había leído, la tradición, la santidad que me habían transmitido los santos padres, las enseñanzas de la Iglesia sobre lo que es el sacerdote, lo que es la Santa Misa. Con esa realidad que yo había leído, que yo quería vivir en mí, se encuentra con una realidad totalmente mundanizada, desacralizada. O sea, el choque fue tan grande que espiritualmente me sentí como derrotado, hundido. Sentí que mi espíritu sacerdotal quedaba encarcelado sin poder salir. Y en esa situación es cuando el Señor vuelve otra vez a hacerme sentir esos impulsos. Y fíjate qué importante. ¿Qué impulsos siento yo en esos momentos? Siento el deseo ferviente de usar la sotana. Hasta entonces yo no había usado la sotana. Yo la usé creo que en mi segundo año de sacerdote. Y a usar el latín en la misa. Y sentí que eso tenía que hacerlo como protección para no dejarme llevar por esa corriente mundana que ahí está instalada en la Iglesia. Y qué importante, fíjate, yo ahora sé perfectamente, si yo esos impulsos que sentí de usar la sotana y de usar el latín en la Santa Misa, si yo no los sigo, fíjate, con toda seguridad yo hoy sería párroco en una parroquia, sin lugar a dudas, pero sería un sacerdote fracasado interiormente. Hoy no soy párroco, pero soy el sacerdote más feliz del mundo. Porque fui fiel a esos impulsos. Claro, eso causó conmoción con mis compañeros sacerdotes, de verme con sotana, de usar el latín. Eso fue pues una situación un poco para ellos rarísima, ¿no? Y incluso llegó al señor obispo, bien, pero yo seguí los impulsos. Y de ahí ya me encuentro con la tradición. El Señor me lleva a buscar, a indagar, y me encuentro con la misa tradicional. Y fíjate, cuando yo la conozco, cuando yo la estudio los textos, estudio las rúbricas, la historia de la misa tradicional, su origen, empiezo a celebrarla, y entonces siento algo maravilloso. Esa cárcel donde mi espíritu estaba encerrado desaparece. Y mi espíritu sacerdotal empieza a expandirse y sigue en expansión. Y comprendí que esa era mi vida. Que ese camino que nadie me había enseñado, que se me había ocultado, ese camino es camino de la Iglesia.
es para mí el camino de la Iglesia, santo, y que a mí me está llevando y me llevará a la santidad. Fíjate, durante sobre todo mi primer año de diácono y 2 primeros años de sacerdocio, como te he dicho, mi alma sacerdotal estaba enjaulada, estaba apresada. Es decir, yo vivía con una verdadera dolor, mi ministerio, por lo que veía yo en la iglesia, por la realidad de los fieles, hasta qué punto que cuando yo tenía que celebrar algún bautizo o sacramento del matrimonio, ya de saberlo ya estaba inquieto. Y prácticamente la noche anterior es que no dormía. O sea, era tal la zozobra de mi corazón, la inquietud de pensar lo que me iba a encontrar al día siguiente, de indecencia en los fieles, en la forma de vestir, la falta de respeto en la forma de comportarse, el hablar, el ruido. Era un sinvivir. Y por eso esta realidad que yo vivía es la que me hizo ya pues separarme, ¿no? En buscar la tradición y realmente no querer vivir la vida de parroquia en esas circunstancias, porque para mí era verdaderamente un sufrimiento. No era un vivir sacerdotal, sino era un vivir eso pues como alguien que está obligado a algo que no quiere hacer, porque es tal la ofensa que yo veía que se hacía, no es que yo veía, es que se hace al Señor, que era un sinvivir para mí. Carlos, la vivo desde la más profunda intimidad de mi sacerdocio, como lo más importante de mi vida, de cada día, con un profundísimo respeto, el respeto de la realidad del sacrificio de Cristo, el respeto de encontrarme ante el cielo que me está observando en esos momentos, ante el respeto de una realidad que me hace temblar, de cómo el Señor viene a mis manos pecadoras y frágiles. Y desde otra óptica, desde la reparación, cada palabra que digo en la Santa Misa, cada gesto que hago, cada movimiento, lo hago en reparación por tantas y tantas ofensas que se hacen al sacrificio hoy día en la Iglesia. Tantos sacrilegios, tantas faltas de respeto, tantas ofensas al sacrificio. Carlos, todas. Por una razón. Porque la Santa Misa tradicional, fíjate, es obra de Dios. Es inspiración del Espíritu Santo a autores desconocidos, otros conocidos, que a lo largo de la historia de la Iglesia han ido dando forma a este santo misal. Luego, es obra de Dios. ¿Cómo no va a ser excelente? ¿Cómo no va a ser una maravilla? ¿Cómo no va a ser enriquecedor aquello que Dios ha hecho? Con esto ya es suficiente para que uno se asombre ante la misa tradicional, ante el misal tradicional, y como mínimo que lo respete. Como mínimo. Por su antigüedad y por su autor. El Señor ha inspirado a los autores. Fíjate, la excelencia está en que la misa tradicional es la verdad de Dios, la verdad de nuestra fe católica, la verdad de la Iglesia. Es la misa tradicional como un autorretrato de lo que es la Iglesia católica. Uno viviendo la misa tradicional, la Santa Misa tradicional, conociendo sus textos, estudiándolos, conociendo las rúbricas fundamentalísimas, conociendo el porqué de los gestos, de los movimientos, uno comprende la verdad de la Iglesia, comprende la verdad de nuestra fe católica, que está allí, en simples gestos del sacerdote, en simples movimientos que hace. Ahí hay una enseñanza clarísima de nuestra fe. La Santa Misa tradicional es la fe viva en acto. Es la Iglesia en acto que está hablando. Es la verdad de Dios que está hablando. Y fíjate,
y nunca se podrá callar esa voz. Nunca. La voz de Dios en la Santa Misa tradicional seguirá hablando hasta el final de los tiempos. Es su misa, es hecha por Él. Objeciones por desconocimiento, en latín. Fíjate, el latín es fundamental en la Santa Misa tradicional. No se concibe la Santa Misa tradicional sin el latín. ¿Por qué? Porque no solo es santo todo lo que ocurre en la Santa Misa tradicional, los textos, las oraciones, los gestos, sino hasta el idioma que se usa. Hasta el idioma para dirigirnos a Dios ha de ser santo, no el idioma vulgar. Fíjate qué cosa. Cuando se usa la lengua vernácula apartando el latín, se da el caso de que en la misma lengua que pecamos y ofendemos a Dios, en esa lengua le alabamos. Eso no ocurre con el latín. Al no ser lengua de uso, al desconocerlo, tiene ese privilegio de ser una lengua exclusivamente para alabar a Dios, no para ofenderle. Motivo este más que suficiente para apreciar el latín, para respetarle. Y tiene otra característica el latín, al ser la lengua sagrada, en la que no solo nos dirigimos a Dios, sino que Dios nos susurra a nosotros. Cuando uno acude a la Santa Misa tradicional, con humildad, con sencillez, el latín deja impreso en el alma del fiel un fervor que, sin entender por qué, su alma está elevada. Uno no ha entendido, pero sin embargo sí que siente un calor interior fruto de ese amor que Dios ha puesto en su alma. ¿Por qué? Porque la misa tradicional, el sacrificio, no se puede entender. Es que no entiendo. No, es que nunca se podrá entender, a menos que no sea una gracia de Dios al hombre. La misa realmente es para meditar el misterio de la redención, no para entender. Entonces, cuando uno se queda solo en lo externo, en los sentidos externos de que es que no entiendo este latín, no entiendo, entonces nunca entenderá nada. Porque con el latín sí llega a comprender más. Porque el misterio del latín nos introduce en el misterio del sacrificio. Y el alma se imbuye en ese gran misterio de amor que fue la obra redentora del Señor, de Dios Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. El latín nos lleva al misterio. El latín nos hace concentrar en el misterio, no nos disipa. El latín nos recuerda que estamos ante una realidad sobrenatural que nunca podremos alcanzar, repito, a menos que el Señor no nos dé esa gracia. Pero yo sí puedo predisponerme a ella con esa humildad y sencillez que el latín me ayuda a ello. Más fíjate, algo muy interesante, quizá la gente no ha pensado en ello, pero el latín, como las rúbricas, que también quiero hacerte un comentario porque es importante, son como esa envoltura que hace que el interior no se modifique. ¿Me entiendes? Es decir, en latín, como las rúbricas, es como una especie de coraza de protección a la Santa Misa. Coraza que no se puede mover, que no se puede destruir. ¿Y eso qué hace? Pues que a lo largo de los siglos la Santa Misa tradicional sigue igual. Gracias a las rúbricas que no se mueven, gracias al latín que no se mueve tampoco. Entonces, la misa camina a través de los siglos, igual, inamovible, como igual es la palabra de Dios, gracias a estos medios, a estas fórmulas, a esta protección, podríamos decir, de la Santa Misa. O sea, que gracias al latín, gracias a las rúbricas, el paso de los años hace que la misa siga igual. Como, y repito, igual es la palabra de Dios,
igual hoy como hace 5 o 10 siglos. ¿Y cómo será en el futuro? Pues igual, la misa tradicional es la misma ayer, hoy y mañana, como igual es la palabra de Dios. Y eso le damos gracias al latín y a las rúbricas, que permiten que se conserve intacta la misa y que todos los cambios sean de una forma orgánica, progresiva. No hay ruptura, ni la ha habido nunca en la Santa Misa tradicional. Y otra cosa más, efectivamente, ese conservar, como te he dicho, la misa a través de los siglos, la preserva de lo que vemos que desgraciadamente ocurre hoy en la Iglesia. La preserva de la mundanización, la preserva del enemigo que siempre ha intentado e intentará destruir lo más sagrado de la Iglesia, que es el sacrificio de Cristo. Entonces, ahí está, con el latín y las rúbricas, la misa segura, protegida. Nada, ni nadie, ni dentro ni fuera de la Iglesia, podrán alterar la verdad. ¿Por qué se rechaza, Carlos? Porque no se conoce. Por eso, para empezar. Porque no hay pastores que transmitan la realidad de la Santa Misa tradicional a los fieles. Los fieles la desconocen. Por eso, porque hay pastores que no les guían hacia ella. Conocer la misa tradicional es amarla y quererla. Quien realmente la conoce y la rechaza, rechaza también a la Iglesia. Pero es prácticamente casi imposible conocer la misa de verdad tradicional y no quererla. Solo aquellos cuya dureza de corazón es inflexible la pueden rechazar. Pero conocer la misa, repito, internamente, intensamente, en toda su extensión, es amarla. Y quien la rechaza es porque no la conoce. Es como decir, ¿por qué rechaza este a Dios, al Señor o a la Virgen? Porque no lo conocen. ¿Me entiendes? Pero tú, ¿por qué no quieres a la Virgen? ¿Por qué la rechazas? ¿Por qué no crees en...? Porque no la conoces. Si conocieras al Señor, si conocieras la fe católica, si la conocieras, la querrías. Si conocieras bien a la Iglesia, la querrías. No se ama, se rechaza lo que no se conoce. Por eso, nadie, prácticamente, que conozca realmente en profundidad la misa tradicional, la puede rechazar. Si los pastores instruyeran a los fieles en la verdad de la Santa Misa tradicional, sería una explosión de fe en la Iglesia. Absoluta. Una de las cosas, junto con el latín, una de las cosas que se critican mucho a la misa tradicional son lo que llaman las rúbricas. Pero fíjate, qué importante es entender las rúbricas. Repito, se rechazan porque no se entienden. Las rúbricas es la máxima expresión del respeto. Respeto. Es que no somos conscientes de dónde estamos, de lo que hacemos. Estamos ante el cielo presente en el altar. Es que esa realidad es como si la hubiéramos perdido. Entonces, es que por todo es poco. O sea, todo cuidado que hagamos en la Santa Misa, en la Iglesia, es poco. Estamos ante el cielo, ante el Cordero de Dios que se ofrece, ante el Padre que contempla el sacrificio del Hijo, ante el Espíritu Santo, la Santa Virgen, la corte celestial. Es que es poco lo que hagamos en cuanto al respeto. Es el respeto, las rúbricas. Y ese respeto, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo yo puedo manifestar el respeto ante Dios? Solo cuando anule mi voluntad humana. El hombre por sí mismo nunca puede dar gloria a Dios. Solo Dios puede dar gloria a Dios, el Hijo al Padre, en el Espíritu Santo.
En la medida en que quede anulada mi voluntad humana y sea la voluntad divina que actúe en mí, en esa medida yo sabré dar gloria a Dios. Porque ya no seré yo quien dé gloria, sino será Dios en mí quien da gloria. ¿Comprendes? Porque es que no podemos dar gloria a Dios el hombre. En la medida en que yo sacrifique mi voluntad humana como sacerdote, tú como fiel, y sea el Señor quien actúe en mí, entonces podré dar gloria, porque ya no seré yo quien dé gloria, sino será Dios en mí quien dé gloria. Luego, ¿qué es la rúbrica? ¿Qué me indica a mí la rúbrica? Me indica, Padre Juan Manuel, usted no es nadie. Lo que usted piensa no le importa a nadie. Lo que usted tiene de creativo no le importa a nadie. Su originalidad no nos interesa a nadie. Las rúbricas le indican a usted, Padre Juan Manuel, que es el Señor quien está actuando en la Santa Misa, que usted debe desproveerse de lo que es usted mismo. Entonces, cuando un servidor en la misa hace exactamente aquello que la Iglesia tiene marcado en cuanto a mis gestos, posiciones de la mano, del cuerpo, de la cabeza, en cuanto yo soy fiel a esas rúbricas, ¿qué estoy haciendo? Me estoy olvidando de mí y estoy haciendo que el Señor sea el protagonista, porque lo es. Cuando yo me ciño estrictamente a lo que la misa tradicional me indica que he de hacer, estoy anulando mi voluntad humana. No importa que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Lo importante es que yo, siendo fiel a esas rúbricas, a esas normativas de la misa, dejo que nuestro Señor sea el sumo, eterno y único sacerdote de la misa. ¿Comprendes? Y por tanto, está asegurado el respeto, está asegurado la excelencia de la misa, está asegurado que no se va a ofender a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque al anular mi voluntad humana, hago la voluntad de la Iglesia, que es la voluntad de Dios. Entonces yo sé que al menos no voy a ofender al Señor en lo que haga. La Santa Misa tradicional, Carlos, es la verdad de la Iglesia, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Es su obra redentora. Cristo murió en la cruz por la salvación de los hombres, por los pecadores, haciendo la voluntad del Padre. O sea, el acto más asombroso, más inimaginable de amor. Morir, Dios hecho hombre, una muerte ignominiosa en la cruz. Pues esa realidad de amor, ese misterio insondable, es el que está presente en la Santa Misa y es del que nos habla la misa tradicional. O sea, que la misa tradicional nos lleva a la verdad del sacrificio de Cristo. Es el sacrificio del Cordero de Dios, sin la más mínima duda. El Calvario en el altar. Y ese Cordero que se sacrifica se nos da en alimento. Es el alimento del sacrificio. Esa es la realidad tremenda. Cristo, de forma sacramental, pero real, vuelve a inmolarse. Por eso, qué tragedia cuando sacerdotes y fieles no viven esta realidad. La realidad de Cristo inmolándose en ese momento en el altar. Porque la misa es un sacrificio expiatorio. No distinto al Calvario, uno con el Calvario. Ya, esa realidad por sí tendría que dejarnos a todos estupefactos, para participar con una devoción perfectísima, con un respeto sin límites. Carlos, pues lo percibo, esta confusión que hay en la Iglesia, con profundísimo dolor. Fíjate, son muchos años ya de verdadera confusión litúrgica. Los abusos en la liturgia de los que habló el Papa Emérito, Su Santidad Benito XVI, en la carta a los obispos que acompañó
al motu propio Summorum Pontificum, donde dijo que estos abusos llegan al límite. Palabra muy comedida, pero con una gran profundidad, ¿no? Cuando el Papa Emérito dice llegan al límite, es que es insoportable ya. Entonces esa es la realidad que vimos. Unos abusos litúrgicos que llegan al límite, son insoportables, que ya es inimaginable lo que la propia Iglesia está permitiendo en cuanto a abusos, en cuanto a profanación del cuerpo y la sangre de Cristo. Es inconcebible que la Iglesia no ponga medidas tajantes para cortar tal profanación del cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjate, entonces, consecuencia de esta confusión litúrgica es lo que estamos viviendo hoy día ya, que es la confusión en la fe. Si la liturgia es la manifestación de nuestra fe, cuando esa manifestación queda distorsionada, la fe se resiente. Y estamos ya entrando en la fase de confusión de la fe. Y yo lo considero modestamente, en mi opinión personal, que esta confusión de la fe es castigo divino. El Señor, el cielo, el Padre Eterno, no puede estar impasible ante tantas ofensas a su Hijo, al Cordero Divino. ¿Y qué castigo más grande que esta confusión de la fe? Y es más, fíjate, estamos empezando en el castigo nada más. Esto es un principio de lo que puede venir a la Iglesia en cuanto a la confusión y en cuanto a la corrupción de la fe. Y me reafirmo en que la salvación de la Iglesia, el camino luminoso, está en la tradición, está en la Santa Misa tradicional. Fíjate, antes te he contado, hablar un poco de mi vida sacerdotal, que hubo un momento en la vida de la parroquia que yo sentí ese impulso importante de usar la sotana. Hasta entonces yo usaba el Clayman y de usar también el latín en las misas. Y es verdad que yo siento el impulso, pero también hay algo que me frena. Y es el ambiente sacerdotal, el ambiente de la realidad de la Iglesia, que desgraciadamente no es muy propicio ni a la sotana ni al latín. Pero sin embargo, fui fiel a ese impulso. Y como te he dicho, ese impulso, el seguirlo, salvó mi sacerdocio. Pues mi consejo es este, que si sienten el impulso de la tradición, de usar el latín en la misa, en el nuevo sordo, de usar la sotana, de conocer y vivir la misa tradicional, han de seguir ese impulso de Dios. Si no lo siguen, si de verdad lo sienten y no lo siguen, vivirán defraudados. En su interior sabrán, aunque exteriormente nadie se dé cuenta, pero ellos interiormente sabrán que han fracasado como sacerdotes, han sido cobardes, tuvieron miedo, no siguieron algo que es bueno y santo. La tradición, el latín, la sotana, es de la Iglesia y nadie puede oponerse a ello, nadie, ni nada. Luego ellos, al no seguir por temor al que dirán, que pensará el párroco, el señor obispo, si actúan así, dejándose llevar por el mundo, repito, triunfarán exteriormente, pero interiormente sabrán que han fracasado, fueron cobardes, tuvieron miedo al mundo, nunca tendrán la fuerza de la palabra para transmitir a Cristo. Carlos, el amor de Jesucristo. Ese es el motor, el motivo del deseo de perfección sacerdotal. Uno ve la gran responsabilidad que el Señor nos ha llamado. Y esa responsabilidad es una exigencia en nuestra vida para perfeccionarnos, para nunca caer en el desaliento y conformarnos con nuestras debilidades, sino superarnos para intentar, en la medida de nuestras débiles posibilidades, asemejarnos mejor a Cristo, a ser
eso que tanto decimos, ser otros Cristos. Es el amor a Jesucristo lo que nos obliga cada día a intentar ser un poco mejor. Es el sacrificio del Cordero, del Agnus Dei, que está en nuestras manos, lo que nos impulsa a que esas manos sean cada vez más santas, sean cada vez más dignas, que nunca lo serán, de tener en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestro modelo, el Señor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, es lo que nos impulsa a vivir las virtudes con la máxima excelencia. Fíjate, dejar al Señor que nos haga sentir su sentir. Fíjate, si el sacerdote pudiera sentir lo que siente el Señor por cada uno de nosotros, ese sentir sería más que suficiente para transformar al sacerdote. Vivir el sentir de Cristo. Para yo llegar a ser santo, he de vivir según el sentir de Cristo. La Santa Misa. La confesión frecuente. Un sacerdote que no se confiesa frecuentemente es un sacerdote que jamás podrá llegar a ser santo. La oración, como el Señor. La oración mental. La soledad en la intimidad con nuestro Señor. En la soledad. El ejercicio de las virtudes cristianas, que antes hemos hablado. Imitar, como te he dicho, al Maestro. Imitarle en sus cualidades, en sus virtudes. Así, ese es el único camino de llegar a la santidad. La imitación de Cristo. Repito, la Santa Misa, lo más fundamental, la confesión, la oración, vivir la verdad de la Iglesia, vivir el magisterio, hacerlo vivo cada uno en nuestras vidas. Vivir, en definitiva, la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad de la Iglesia. Vivir según el sentir de Cristo. Pues mira, Carlos, la devoción primera que yo sentí en mi sacerdocio es al Señor. Pero cómo el Señor me ha ido llevando a la Madre, de una forma muy delicada, pero firme. Y aquí tengo que hacer público un testimonio sobre las apariciones de la Santísima Virgen en Prado Nuevo, en el Escorial. Porque es a raíz de mis visitas a Prado Nuevo, los primeros sábados, donde la Santísima Virgen me ha ido dando muchas gracias. Ella, en esas visitas, me ha ido adornando de una forma especial en mi sacerdocio. Y por eso hoy día tiene un papel fundamental la Madre en mi vida. San José, muy importante por la castidad. La castidad del sacerdote, la mía, ha de ser perfectísima y perpetua, sin la más mínima mácula de imperfección. Y eso es una lucha que nunca hemos de rendirnos en ella. Y también mi devoción al Padre Pío, por la misa, por la Santa Misa. O sea que, digamos que nuestro Señor Jesucristo, su muy eterno sacerdote, la Santísima Virgen, San José y el Padre Pío, digamos que es, pues las devociones más importantes que hay en mi vida sacerdotal. Padre, ¡viva la sotana! ¡Que viva! Mira, todo esto de mi participación en los medios de comunicación surge a raíz de mi relación con Carmen Marquecid. Ella fue la fundadora de la asociación que yo presido, Asociación Lumen Cordium. Es una asociación privada de laicos de vida de oración contemplativa. Pues cuando ella fallece, en el año 2004,
decidimos hacer un documental sobre su vida, sobre todo la parte espiritual, que era lo más rico, lo más interesante, lo más maravilloso que tenía Carmen Márquez. Y a raíz de ese documental, soy consciente de la importancia de los medios de comunicación para dar a conocer la vida de la Iglesia, la vida de fe y sobre todo también la vida de la tradición, en particular de la Santa Misa tradicional, en la que yo ya estaba inmerso. Después del documental de Carmen, surge en mí la idea deseada con mucho desde hace tiempo atrás de reeditar, de publicar de nuevo el libro famoso del arzobispo Fulton Sheen, norteamericano, que está hoy día en proceso de beatificación, El Calvario y la Misa. Una vez que ya conseguí editar el libro de Fulton Sheen, El Calvario y la Misa, digamos que esto me animó a seguir adelante. Luego publicamos en la asociación Lumen Cordium 3 libros sobre las obras de los escritos de Carmen Márquez. Después surgió la idea y el proyecto llevado a cabo felizmente, gracias a Dios, del documental sobre la misa tradicional. Y después el documental sobre la sotana. Y por último, ahora colaboro con la web Adelante la Fe. Y también con ideas de llevar a cabo, de hacer más documentales con la ayuda del Señor, ¿no?